Mi nombre es Ibis Esmeralda y hoy voy a entrevistar al maestro Iván Córdoba Áviles, quien es docente en la licenciatura de Psicología. Y pues vamos a hablar sobre el tema de los trastornos alimenticios. En este caso vamos a tocar el tema de la anorexia. Y pues le vamos a hacer una serie de preguntas y para poder hablar a grandes rasgos sobre el tema. La primera es, ¿qué diferencias existen entre alguien que tiene una dieta extrema o alguien que tiene poco apetito y alguien con el trastorno de anorexia? Ok, son muchas cosas, son tres cosas las que mencionaste que obviamente están relacionadas entre ellas, porque hay condiciones mentales, ¿sí?, que generan la pérdida del apetito. Lo más común es la depresión. Sí. Si un paciente con depresión es muy común que no tenga interés en el alimento, ¿no? O sea, son pacientes que no tienen hambre, no tengo hambre. Sí, existen otro tipo de trastornos que están relacionados con la ansiedad, que no nada más con la anorexia, ¿no?, sino que hay otro tipo de factores como la vigorexia, por ejemplo, que es algo que muy pocas personas conocen también. Sí. Son personas que tienen dietas excesivas y todo el día se la pasan en los gimnasios, ¿no? Sí. Entonces se llama vigorexia. Y con respecto a la anorexia, pues sí existe esta restricción alimentaria, pero tiene que ver con otro tipo de factores psicológicos. O sea, los tres que te menciono tienen ciertos factores psicológicos. En la depresión la persona no tiene interés, ¿sí?, interés por comer. Sí. O sea, es pérdida del apetito. Ajá, Pierden el apetito. No... Les gusta la comida, Ajá. Les gusta, o sea, todo se les antoja, o sea, sí, pero pierden el interés por alimentarse. Sí. Eso lo hace la depresión. En el caso de la vigorexia o algún otro trastorno de ese tipo, sí comen, pero es una dieta muy restrictiva, específica, de que no, ¿cómo te puedo decir? El paciente no interrumpe la alimentación, sino que trata de comer lo que para él es correcto. Sí, En el caso de esto me hace bien y sí, no más. Exacto. En el caso de la anorexia, el problema con los pacientes con anorexia es que no comen porque tienen miedo a engordar o subir de peso. Esa es la diferencia de las tres que me mencionas. Sí. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, ¿quiénes son más propensos a tenerlo? Bueno, actualmente, según el sector salud, pues obviamente cada año se reportan 20,000 casos de anorexia en México, están registrados. Okay. Sí, porque también existe la idea de que hay gente que piensa que solamente es un problema de mujeres. Así es, no lo es así últimamente, ya no. ¿Sí? Antes era exclusivo, porque la mujer de alguna manera tiene más predisposición a padecer ciertos tipos de trastornos. Sí. Entonces, como te digo, cada año se tiene un registro aproximadamente de 20,000 casos en un rango de edad entre 15 y 19 años de edad. De la población regularmente es distribuida a mujeres, ¿sí?, en esa edad, y hagas de cuenta que esto es de 10 a 1 con referencia a los hombres. O sea, de cada 10 mujeres un hombre puede padecer. Sí. Entonces, pero a los 25 años también hay otro tránsito. Después de los 25 años, a los 25 años, sobre todo en mujeres, que en esa edad, que es cuando terminan su carrera, hay una población también que cae. Es decir, ¿por qué? Porque ya es la búsqueda de la pareja, ya es la búsqueda de un trabajo formal, ya hay más cuidado personal, ya tiene otro tipo de metas. Entonces también aparecen otro tipo de trastornos, porque está muy asociado también con el consumo de sustancias. Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente en un trastorno inducido por sustancias, sobre todo metanfetamina, los pacientes adelgazan mucho. Entonces buscan muchas mujeres que tienen problemas hormonales, sobre todo que la vemos, que era la chica gordita de la secundaria que nunca bajó de peso, termina su carrera, pero a los 25 años decide tener un cambio de vida y empieza a experimentar con otras cosas, con esa independencia económica que ya tiene, ¿no? Muchas comienzan consumiendo cannabis, por ejemplo, marihuana, y lo que no saben es que el cannabis deprime, genera depresión. Entonces, cuando tienen esa depresión, obviamente las distorsiones mentales cambian.
Entonces ya, o sea, no hacen todas las dietas del mundo, Sí, pues buscan muchas hacen formas. gimnasio, se toman todo lo que quieras para Ujú. bajar de peso y no logran bajar de peso, Sí. pero es que tiene un problema hormonal, Ujú. ¿sí? Y las notamos porque tienen problemas muy, muy sencillos como el que vemos, por ejemplo, el bisurtismo, ¿no? Que es cuando a las mujeres les sale bigote, Ah, sí, sí. o que son muy velludas de los Ajá, brazos sí. o de las piernas, o sea, es pues, un problema hormonal. Ujú. Entonces, por eso es muy notorio en ellas. Entonces, ¿qué hacen estas chicas? Bueno, consumen alcohol en exceso, consumen cannabis, ¿sí? Se causan una depresión y Ujú. entonces lo último que hacen para bajar de peso y les puede funcionar, ¿no? Es que consumen metanfetaminas. Sí, sí, O sí. sea, y que las hace subir su estado de ánimo, la energía, Ujú. hacen más horas de gimnasio, pero no comen. Ujú. Sí, pues ya Entonces, empieza. pero te regala una enfermedad mental, ¿no? Ajá. Ya empieza a empeorar sin que ella se dé cuenta. Así es. Lo que te puedo relacionar con esa población. Ok. ¿Qué características pueden tener o tienen las personas que padecen el trastorno de anorexia? Bueno, regularmente nos basamos en algunos criterios fundamentales, ¿no? Que es la restricción de alimentos que tienen que ver con la energía, o sea, dejan de comer carbohidratos, Ujú. o sea, comen muy poco, o la anorexia, tú dijiste anorexia, pero la anorexia y la bulimia van de la mano, Sí, sí, están sí. relacionadas de lo mismo, pero nosotros lo hacemos, tenemos un libro que se llama DSM-5, que es como nuestra Biblia, Ujú. de ahí nosotros sacamos pues, el listado de los trastornos, de todos los trastornos mentales, Ujú. ahí los categorizamos para darle pues, un diagnóstico a nuestros pacientes, ¿no? Obviamente los criterios en los que nos basamos, uno es la restricción de alimentos con energía, o sea, no comen carbohidratos, son personas que se comen una manzana en la mañana y todo el día están tomando agua, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, empezamos a ver que hay una restricción en un alimento, pues, que tenga una aportación nutricional, pues, Ujú. Sí, muy amena, alta. ¿no? De acuerdo a la función del ser, o sea, que son carbohidratos, proteínas, o sea, lo restringen mucho, tienen miedo tienen un miedo extremo a ganar peso, a aumentar de peso, eso lo vemos. Sí, sí, sí. O sea, obviamente también lo que viene es un trastorno en la forma del cuerpo, una distorsión corporal, o sea, Ujú. haz de cuenta que se ven en el espejo estas personas y dicen, no, estoy bien gorda. Sí, Y están sí, sí. jalándose así el cuerito que les Ajá. queda. Entonces, se tiene una distorsión, no están a gusto con la forma de su cara, Ujú. con la forma de su cintura, con sus piernas, ¿sí? Pero eso es una distorsión mental que tenemos que Sí, sí, sí. tratar. Obviamente, a veces los pacientes lo que hacen, que tenemos también, que tienen atracones, Ujú. tienen atracones de comida y utilizan purgas. Que ahí es donde ya entraría la bulimia. Así es, o sea, pero como te digo, están muy relacionadas. Ujú. Se llaman trastornos de la conducta alimentaria. Sí, sí, sí. Entonces, es precisamente por eso. Entonces, esos son los que todos obviamente tenemos en un contexto, pues una persona con una baja autoestima, Ujú. con depresión, ansiedad, un sistema de límites pobre también. Sí, sí, sí. Entonces, un medio social exigente en cuanto al deber ser. Sí, sí, sí. ¿Sí? Obviamente últimamente lo vemos con los famosos influencers Ujú. en las aplicaciones como TikTok, Instagram, Sí, sí, que tienes que ser. O sea, si no te ves bien, no eres apto, no eres parte, si no tienes tu cuerpo lleno de tatuajes, piercings y cosas, si no consumes cannabis, o sea, estás fuera de ese sí, sí, deber sí, ser. tienen un cierto, ¿cómo se dice? Una Es- cierta imagen que dicen, pues esto es perfecto y esto debe de ser. Así es, entonces con respecto a lo corpóreo, pues así es, o sea, obviamente muchas personas no saben que obviamente la influencia genética en los seres humanos pues puede proveer de ciertas características físicas, por eso vemos cuerpos muy desarrollados Sí, sí, sí. o cuerpos muy bien formados o Ujú. mal formados, porque la herencia genética tiene que ver Sí, mucho también. también, pero sí es cierto que hoy también en la industria de la transformación corporal, pues también tiene que ver mucho con la resiliencia del paciente, o sea, dices, pues si tengo un problema de sobrepeso, pues tengo que revisar qué pasa, porque no puedo, y hice todas las dietas y no puedo bajar. Ujú. Entonces, en el caso de las mujeres, pues tiene que ver
mucho con los problemas hormonales. Muchas mujeres tienen Sí. problemas hormonales y no lo saben. Hay trastornos que están aunados a todo eso, es una cadena de todo, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, trastornos disfóricos premenstruales, o sea, tiene un trastorno disfórico premenstrual, otras situaciones que no se utilizan, afectaciones de la tiroides, que Sí, no o atienden, enfermedades genéticas sí, que también y que no desconozco. atienden, entonces, pues le dicen, tú así eres y así vas a quedar. Sí, sí, sí. Entonces generan desde esa perspectiva, algún tipo de estructura, de la personalidad pues un poco distorsionada, Sí. y empiezan con ese tipo de situaciones porque obviamente pues les interesa pues pertenecer a la Ahora sí sociedad, que es la verse tendencia. como se supone que está bien. Exacto, entonces pues es un trabajo muy difícil cuando tienes ese tipo de pensamientos muy arraigados, ¿no? Sí. Okay. ¿Y cómo se podría medir el trastorno de la anorexia? O sea, ¿cómo podríamos saber en qué punto está tan avanzado? Bueno, ¿O en qué punto va? Bueno, cuando obviamente ya vemos un déficit nutricional y de masa corporal en el paciente, ya vemos que tiene más depresión Sí. que otros, o sea, obviamente la descompensación, y el paciente pierde el interés por las cosas que antes realizaba, o sea, de ir a la escuela, de ir al trabajo, pierde el interés por las cosas que antes disfrutaba, está irritable, está impulsivo, se aísla, ¿sí? No se tiene pérdida en la concentración, en la memoria, están más distraídos de lo demás, o sea, tienen poca esperanza de vida, el futuro tienen rumiaciones sobre el futuro, no lo ven, o sea, todo eso que te digo encaja precisamente en el tema de la depresión. O sea, la caída del paciente se ve reflejada en un trastorno depresivo, sí, el cual tenemos que tratar, o sea, no nada más es psicológico, sino que también es psiquiátrico, tenemos que tratarlo, ¿sí? Con ambas partes, ¿no? Muchos psicólogos de ciertas escuelas están en contra de los psiquiatras, ¿no? O tienen una idea distorsionada o errática del servicio, ¿no? Esa es la gran diferencia entre una escuela de humanidades y una escuela clínica. Yo soy de una escuela clínica, entonces no una escuela humanista. Entonces, hay mucha diferencia en los criterios que se comparten en una escuela existencialista, tiene que ver más con el manejo de las emociones, pero nunca trabajar con médicos. Ajá. Y entonces eso no aporta verdaderamente algo para los pacientes. Cuando tienen un trastorno depresivo, o sea, no todo es terapia, ¿sí? O sea, hay factores clínicos que se deben de atender. Sí. Y que pues si vas con tu psicólogo a que te dé un apapacho, pues no sirve de tanto porque el problema está, ¿sí? Entonces tenemos que abrir a las nuevas generaciones. Sí, pues tiene que ser algo más profundo, un proceso más grande. Entonces, ser un clínico implica más procesos académicos, o sea, tienes que tener una especialidad en clínica, tienes que abrirte, o sea, hacer muchos estudios y muchas situaciones como las que viste que te mandé, que he hecho. Es precisamente porque eso es lo que te da el grado de especialidad. ¿Sí? Entonces tenemos que verlos de esa perspectiva. O sea, sí, realmente los trastornos de ese tipo sí tienen una solución, pero tiene que ver mucho el enfoque con el que lo vas a tratar. ¿Sale? Ok. ¿Y cómo se percibe el paciente a sí mismo? ¿Cómo se percibe? Bueno, como se trata mucho de autopercepción, el paciente se puede percibir de muchas maneras, todas, ¿sí? Con distorsiones cognitivas o distorsiones del pensamiento sobre sí mismo, ¿sí? Ideas irracionales sobre sí mismo, como sentir que no vale nada, sentir que obviamente no pertenece a una sociedad, a una familia, ¿sí? Hay mucho autorreproche, o sea, se ve distorsionado a sí mismo, se ve en un espejo y dice, todo está mal, o sea, tiene una distorsión del pensamiento sobre sí mismo, y pues todo lo que tiene que ver con el autoconcepto de formación, o sea, quién soy yo, cómo me concibo como persona, todo eso es lo que se desarrolla. ¿Y cuáles son las causantes de este tipo de trastorno? Bueno, como ya te lo mencioné, uno es la influencia, que tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver mucho con el contexto de desarrollo. Esto es algo muy común también.
todos flaquitos en la familia y Sí, ella, sí, sí. desde que nace la niña, la gorda. Ujú. Sí, o Entonces, sea, ¿qué que la hace? hagan notar mucho por ese aspecto. Exacto, entonces la gorda, o sea, desde ahí empezamos a estigmatizar al paciente. Sí. ¿Sí? Obviamente pocas habilidades sociales, Ujú. ¿sí? O sea, muchos pacientes que tenemos aquí no tienen habilidades sociales, pero entonces prefiero verme bonito Ujú. y que todos se acerquen a mí en vez de yo acercarme. Sí, Entonces, sí, sí. son muchas variables, ¿no? Pero siempre tiene que ver con eso, no tiene que ver con el nivel socioeconómico, puede influir de alguna manera, Ujú. pero yo creo que realmente lo que el, cuando un adolescente empieza en este tránsito de introyectar quién es, ¿sí? Ujú. Puede malinformarse de lo que verdaderamente implica ser parte de un grupo social Sí. e integrarse, ¿no? Cuando Ujú. somos adolescentes todos agarramos de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá para formar nuestra personalidad, Ujú. ¿sí? Para formar nuestra personalidad. Entonces, cuando vemos algo que es imposible y tenemos una competencia de alguna manera, por verlo así, que siempre se da, Ujú. lo vemos en la secundaria, Sí, sí, sí. ¿sí? Las bonitas con las rockeras Ajá, de un los lado, grupitos que sí, están. los Ajá. reggaetoneros acá, las Sí. fresitas acá, o sea, todo ese tipo de situaciones influyen. Entonces, eso genera en mí inseguridades. Ujú. ¿Qué quiero hacer yo? Pertenecer. ¿Cómo voy Sí. a pertenecer? Pues transformándome en algo. Ajá. Y eso tiene que ver con mi aceptación. Es que nunca van a querer hablar conmigo porque estoy fea, Ujú. porque tengo granitos, porque mi cabello no es lacio como la de los demás, porque estoy llenito. O sea, son habilidades. Y esa pérdida de esas habilidades son, o no adquirir esas habilidades, Ujú. ¿sí? Puede generar este tipo de trastornos, que es precisamente por la identificación del ser, o sea, de mi yo. Sí. Tengo que aprender y tengo que saber quién soy, Ujú. pero apenas estoy aprendiendo. Pasa de muchas maneras, ¿eh? Hasta con los celulares. Sí. Si tienes un buen celular, perteneces a un cierto Ajá. grupo. Sí, O sea, también entonces, es de que, ay, pues tú tienes este, yo tengo este, entonces de nos podemos juntar. todas esas situaciones ahorita, Ujú. y con la moda de los influencers, Ujú. ¿sí? Pues ha aumentado, ha incrementado esas cifras, ¿no? Por precisamente esa necesidad de pertenecer. Ujú. Sí, de querer estar en un grupo y verse ¿Sí? igual o Entonces, parecido. obviamente eso aplasta mi autoestima. ¿Por qué? Porque no soy Ajá. quien quiero ser. Ujú. Ok. ¿Y qué tratamientos existen según el nivel o el grado hasta el que esté avanzado el trastorno? Bueno, son dos. Dos regularmente que se utilizan dentro del consultorio. Bueno, primero hay que evaluar al paciente Ujú. para saber si hay un grado severo de depresión o de ansiedad. Sí, porque los pacientes que tienen este tipo de pacientes comparten otros trastornos. Ujú. Por ejemplo, algo muy común que se desarrolla, pues, por ejemplo, es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, las chicas empiezan con cutting, por Ajá. ejemplo, ¿sí? Que eso lo vemos mucho en el trastorno límite de la personalidad. Y tenemos que analizar esa parte, si hay parasuicidios, intentos de suicidio, ¿sí? Pensamientos suicidas. Ujú. Tenemos que analizar, o sea, tenemos que revisar el nivel de depresión que tiene el paciente y convenir, empezar a pasar a canalizarlos a psiquiatría para que precisamente les empiecen a dar un tratamiento que es a base de antidepresivos, Ujú. que no son adictivos, que ya son de libre venta y que pues, obviamente no son nocivos para la salud. Ujú. Son tratamientos que duran al menos entre 6 y 8 meses, ¿sí? Con antidepresivos. Los ansiolíticos, que son los medicamentos que regularmente estigmatizan muchos maestros de la universidad, psicólogos que se dicen psicólogos, Ujú. que las benzodiazepinas, que esos son medicamentos que se utilizan para el control de la ansiedad, ya no se prescriben, es muy raro que ya se utilicen solamente en casos severos de ansiedad. Entonces ya no tenemos ¿cómo les pueden? Ansiolíticos en el mercado que se utilicen de una manera indiscriminada. Ujú. Ya en el tema de psiquiatría, pues ya se utilizan otro tipo de controles y pues ya los tratamientos no son de por vida. Antes se pensaba que los tratamientos psiquiátricos eran de por vida, ¿no? Sí, Entre sí. 6 y 8 meses dependiendo de cada paciente. Ujú. Se trata de la depresión, hay hallazgos médicos que les hacemos ver a los pacientes que en un mes recuperan muchas cosas. Ahorita con la terapia, pues obviamente mejoran mucho. En el caso de la terapia, pues hay dos tipos de terapias que son las que son
aceptadas, Ujú. ¿sí? Que es la terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso. Son las dos terapias que yo utilizo aquí con mis pacientes, la terapia cognitivo-conductual y terapia de aceptación y compromiso, en esos casos en específico, Ah, ok. ¿sí? Para poder lograr esa modificación en la conducta alimentaria de los pacientes, ¿no? Obviamente si hay un ejercicio pues de cambio y de situaciones que son favorables para él, pero van de la mano siempre. Regularmente cuando tenemos este tipo de trastornos debemos de saber que no lo vas a sacar con terapia nada más al paciente. Ajá, Eso es un que va a ser error. un proceso muy Sí, largo. ni leyéndole los chakras, ni con bioenergía, ni con Sí. chamanes, ni con pulseritas rojas, o sea, no, Sí. con eso no, ni con la palmadita en la mano, ¿no? O sea, sí, obviamente tenemos que reconstruir al paciente emocionalmente, hacerlo ver, pero es mejor hacerlo de una manera práctica y la terapia cognitivo-conductual es la única que ha dado esos hallazgos clínicos, Ujú. ¿sí? Para que los pacientes logren superar esas estadías, ¿no? Sí. Ok, ¿y cómo se identificarían los síntomas del trastorno? Bueno, y como ya te los mencioné, los síntomas obviamente van desde la inestabilidad emocional, la depresión, los síntomas de depresión y ansiedad que ya te mencioné, que es muchos pacientes, me faltó alguno hace rato, pero te los comento, hipersomnia, o sea, dormir mucho, insomnio, Sí. dificultad para dormir, los atracones o las purgas, restricción del alimento, miedo a aumentar de peso, trastorno de la forma de tu cuerpo, o sea, las distorsiones corporales, Sí. irritabilidad, impulsividad, rumiación suicida, pérdida del interés por las situaciones que antes le interesaban, fallos en la cognición, en la concentración, en fin, podemos enlistarlos, pero así a grandes rasgos son esos los que más... Son los que más lo Sí, los más identifican. predominantes. Ok. ¿Y el paciente se basa solo en percibirse como obeso o existen otros factores? Bueno, sí, la percepción es uno de los más grandes, ¿sí? O sea, se paran frente al espejo y obviamente esa distorsión que genera la misma depresión, Sí. hace que el paciente tenga conductas disruptivas hacia él mismo, ¿sí? O sea, que es el autorreproche o la culpa irracional. O sea, es culpa irracional, es que nadie me va a querer, empiezan a cantar la canción del gusanito, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian. ¿Por qué? Porque él mismo se percibe como alguien incapaz de pertenecer. Ese es el granito de lo que quieren las personas que padecen este trastorno, quieren pertenecer, tienen una necesidad de pertenecer. Sí, que sean aceptados socialmente. Así es, entonces obviamente, como te digo, el autorreproche y la culpa irracional es algo que ellos lo interiorizan de una manera pues, increíble, ¿no? Por eso tenemos que prescribir medicamentos. Sí. Bueno, los especialistas, el psiquiatra tiene que prescribir los medicamentos para precisamente sacar adelante al paciente más rápido. Ajá, para que no pase, pues ahora sí que no se piense que va a ser para toda la vida el proceso y que nunca se va a poder salir. Así es. Completamente. De los riesgos que se incurren ahí, obviamente, pues es la autolesión, sí. El suicidio, ¿sí? O el consumo de sustancias incluso, también puede ser una parte de la cual tenemos que tener mucho cuidado, porque pues no nada más es que les dé que padezcan anorexia, sino que por ahí deben de tener la herencia genética, como te he mencionado, puedes desbordar otro tipo de trastornos. No sabemos si estamos con un paciente esquizofrénico, bipolar, o sea, depresivo o maníaco depresivo, o sea, hay tantas cosas que se pueden generar, o un trastorno límite de la personalidad, que es lo más común, ¿sí? Entonces... Ok, y la última sería, ¿cómo se puede evitar este tipo de trastorno? ¿Sí? Bueno, lo mejor es la población, lo mejor es la prevención desde casa, manejar modelos de crianza positiva, ¿sí? A los chicos se les debe generar dos tipos, si no hay una escuela para padres, pero lo mejor es apegarse a la crianza positiva, ¿sí? Y a sembrar intereses en los chicos. Sí. Entonces, eso es lo que puede generar, ¿sí? Un cambio en los chicos, a prevenir, en materia de prevención. ¿Sí? No hay escuela para padres,
pero sí hay cosas alrededor que generan ese beneficio, ¿sí? Que es la crianza positiva, o sea, una crianza basada en valores, en valores del ser, ¿sí? En intereses proactivos, en conciencia colectiva sobre la alimentación, sobre la autoestima y sobre todo que se sientan cobijados en esa parte, la crianza positiva por los padres. Sí, que se sientan aceptados y que no Así digan, es. ay, pues si no soy esto, no me van a querer. Claro, luego acaban todos tatuados, bueno, Sí. pero eso es otra cosa. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Iván por poder dejarse hacer estas preguntas y hablar sobre el tema, pues a grandes rasgos y hacernos saber sobre los riesgos y cómo poderlo evitar. ¿Y ya?